decía a quienes no han estado presentes, en organización empresarial hemos comenzado a ver la gestión de la información dentro de la empresa. Y al final de la clase quedamos en esta diapositiva porque yo les había dicho que la clase siguiente íbamos a hablar de eso, del acceso o el flujo de la información, ¿no es cierto? Y yo les había dado una cierta, les había dicho que la información podía, en un principio, fluir verticalmente u horizontalmente en una empresa. O sea, verticalmente desde la dirección hacia abajo, horizontalmente entre todos los miembros de la empresa. Hoy día vamos a entrar en ese tema, y ese tema, en el texto, después cuando lo lean, se llama flujos de información interna, ¿sí? Ahora voy a buscar el puntero, así vamos mirando. Los flujos de la información interna son de qué manera la empresa va a utilizar y va a crear su información. Tenemos, en general, con respecto a este tema, clasificamos de tres maneras las empresas. Empresa industrial clásica, la empresa centralizada con responsabilidad delegada y la empresa en red. Esas serían las tres maneras de nombrar a las empresas según qué, según la información interna de la empresa, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con cuáles serían las características de esta empresa con respecto a la información. En una empresa industrial clásica, la característica es que la información siempre es ascendente en el sentido de los datos. Yo les decía a ustedes que en general los empleados, los obreros y toda la gente que está trabajando abajo siempre envía datos hacia arriba, ¿sí? Y la dirección es la que toma las decisiones, se concentra todo arriba en la dirección, se concentra tanto las decisiones como las órdenes. Desde la dirección parten las órdenes a los mandos o medios de control. O sea, los supervisores son las personas que van a tomar esas órdenes que envía la dirección y van a transmitir esas órdenes a los empleados. Y por otro lado, desde los empleados y los obreros van a tomar los datos que les informan y lo van a transmitir a la dirección. O sea que el mando de control que está en el medio sería el que está haciendo de nexo entre la dirección, que está arriba, ¿sí? Si volvemos en la diapositiva, entre la dirección, acá está el control y acá abajo están los obreros, ¿sí? Entonces esa gente que está acá en el medio, que son los supervisores, son los que reciben los datos, acá están los datos, reciben los datos de todos los obreros y empleados y se lo envían al director. A su vez el director le da las órdenes y las órdenes bajan hacia los empleados, ¿sí? Entonces, eso es en una empresa industrial clásica. ¿Qué pasa con los empleados con respecto a la información en estas empresas clásicas? Los empleados van a manejar solamente la información de la tarea que ellos realizan, o sea, de su tarea específica. Nadie les informa absolutamente nada más. Ellos, si tienen que hacer un tornillo en la línea de producción, saben hacer ese tornillo y ninguna otra cosa. A veces no saben ni siquiera dónde va ese tornillo. Entonces es muy reducida la información que tiene un empleado en este tipo de empresas industriales clásicas. Y por otra parte, la característica va a ser también que la iniciativa y las decisiones van a partir, ya hemos dicho, de la dirección. La dirección, el director o el gerente general o el dueño, cuando hay un dueño de arriba, es el que tiene el monopolio de la información. O sea, él sabe todo, todo de la empresa y todo de todos. En cambio, los que están dentro de la empresa, cada uno sabe de su tarea, pero no sabe de los demás. Eso
Espero que esté entendido cómo es la empresa industrial clásica. Pasamos a la otra. La empresa centralizada. La que es centralizada también quiere decir que el director también está arriba, pero se llama con responsabilidad delegada. ¿Qué característica tiene de diferente y de parecido con la anterior? En esta es parecida a la anterior porque la dirección también va a ser la que imparte las órdenes y también va a ser la que concentra la información. Pero ¿qué delega? Esta dirección sí va a delegar algo. Va a delegar la parte de toma de decisiones ¿a quién? A los supervisores. O sea, en cada línea o en cada departamento hay un supervisor que va a ser el que le va a traducir las decisiones y las órdenes a los obreros. ¿Cuál va a ser la diferencia con la anterior? Que los supervisores acá sí van a poder tomar decisiones, pero siempre en base a la planificación que se realiza previamente, ¿no es cierto? No es que van a estar tomando decisiones en el aire. Hay una planificación, que aquí está mal escrito, he puesto planificáis con, no sé qué, ya la vamos a acomodar. En base a la planificación, van a tomar las decisiones. En la línea de producción, ¿qué pasa con los obreros y los empleados en este tipo de empresas? En este tipo de empresas, los empleados sí van a tener intercambio de información entre ellos para agilizar la gestión. O sea que sí, uno con otro sabe qué es lo que está haciendo e intercambian información, no solo va hacia arriba. Y por lo tanto, va a existir una relativa autonomía. Autonomía quiere decir cuando uno puede tomar sus decisiones. Por ejemplo, ustedes en la vida, ahora que son jóvenes, están aprendiendo a ser autónomos, a tomar decisiones por sí mismos, ¿no es cierto? Uno aprende en la edad de ustedes a tomar decisiones y por supuesto para eso tiene que tener información. Cuando la información es pertinente y cuanto más se informen antes de tomar una decisión, probablemente van tomando decisiones correctas. Entonces, en esta empresa centralizada con responsabilidad delegada, vamos a decir que el empleado y los obreros tienen autonomía para tomar decisiones. Y por último, la empresa en red. La empresa en red son las empresas que son en general más modernas, ¿no? Y que en este caso ya no estamos hablando de que hay una persona arriba que sabe todo y ordena todo. En general estas empresas van a estar bien distribuidas en áreas, departamentos, equipos. Otra vez les recuerdo cuando hicimos en la primera clase el esquemita de Babelito, que ahí veíamos los distintos departamentos. Bueno, la empresa en red es una empresa que va a tener departamentos, áreas, equipos, pero que van a estar conectados permanentemente. O sea que ellos van a compartir la información. Y por supuesto, el flujo de la información interna, que es lo que estamos viendo en este tema, cómo camina o cómo transita la información dentro de la empresa, va a ser muy diferente al de la clásica. ¿Por qué? Porque aquí ya desaparece eso de la verticalidad, de que solo de la dirección mandan las órdenes, sino que aquí entre todos los miembros de la empresa van a tomar decisiones, van a consultarse y van a poder influenciar unos con otros en pos de obtener la meta o el objetivo que tenga la empresa donde se está trabajando. ¿Cómo es en general la forma en que se trabaja en este tipo de empresas en red? Se trabaja por proyectos y de manera colaborativa. Por eso es lo importante, por ejemplo, que yo siempre hacía hincapié en ustedes que teníamos que aprender a trabajar con los documentos colaborativos de Google. ¿Por qué? Porque en el Google Doc, por ejemplo, si compartimos, varias personas pueden elaborar un texto, hacer un trabajo,
y aprender a cómo se manejan las empresas en red. Entonces, las empresas en red, la característica principal es que trabajan de manera colaborativa y por proyectos. Es decir, que en un proyecto están varias áreas y todas aportan información, planificación y también decisiones. No hay una persona que decide, sino que son varias que pertenecen al proyecto. Por ejemplo, en nuestro país, una de las empresas que trabaja así es el INVAP, que está en Bariloche, que es la empresa que ha hecho los satélites que hemos enviado nosotros al espacio. El INVAP trabaja de manera colaborativa y por proyecto. Por supuesto que lo importante de estas empresas será también que participen en las ganancias. Los empleados no solo cobran su sueldo, sino que además participan en un porcentaje de la utilidad de la ganancia. Eso es lo más importante de la empresa en red. También tiene sus críticas la empresa en red. Hay quienes dicen que cada trabajador acá se convierte como en un agente de vigilancia, ¿no es cierto? Y que, bueno, como se controlan a sí mismos, hay que tener cuidado con eso, bueno, y por supuesto, cada una de las empresas que acabamos de ver, de los distintos tipos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso va a ser producto para que hagamos un buen trabajo práctico hablando sobre este tipo de cosas. Y ese es mi agradecimiento por estar presente en la clase de hoy, a pesar de que tenían muchísima tarea y cosas para hacer.